Muy buenos días a todas y todos. Es un honor darles la más cordial bienvenida en esta primera sesión del seminario organizado por el Doctorado en Educación y la Maestría en Economía Social y Solidaria del CIDED. Agradecemos su valiosa presencia en este espacio académico de reflexión y diálogo. A continuación, nos permitimos dar la más cordial bienvenida a las autoridades que hoy nos acompañan. Doctora Adriana Castillo Rosas, directora del CIDED. Muy buenos días a todas, a todos, muy buenos días, tardes. Nos da muchísimo gusto recibirlos de alguna manera virtual. En esta ocasión esperamos que pronto sea presencial, pero Reproduce aprovechar estas los posibilidades niños de son la gente intercambio, más valiosa. de encuentro, de Eh, diálogo, a través de las tecnologías que nos la permiten palabra conozco los precisamente valiosos, pero esta es importante relación. ir adoptando Pues y bueno, adquiriendo vamos justamente. a esperar un poquito porque tenemos un micrófono abierto por allá. Perfecto. Pues una iniciativa importante para el Tecnológico Nacional de México. Nosotros como CIDED y como parte de este gran sistema de que llegamos al menos a 30,000 docentes, más de 600,000 estudiantes y que pues tenemos ya impacto no solamente nacional, sino internacional. Las voces de las mujeres es una voz pendiente, es una tarea pendiente, es una tarea que celebramos en el CIDED, que tengamos investigadoras que abren esta brecha. Y esta brecha en el sentido de visibilizar las, las voces, precisamente como se llama nuestro seminario, visibilizar los saberes, los constructos, las significaciones, las posibilidades, pero también las ausencias, las invisibilidades, las grandes oportunidades que tenemos en el reconocimiento de todas y todos y todes. Eh, es fundamental, me parece, reconocer el trabajo que han venido haciendo la doctora Ileana, la maestra Xochitl, en este campo que trasciende inclusive el trabajo trasciende las labores que hacen dentro del CIDED en una amplia colaboración, como lo vemos en este momento, una colaboración importante con otras instituciones, porque básicamente una perspectiva incluyente es una perspectiva de diálogo, es una perspectiva inclusiva, es una perspectiva interdisciplinaria, interinstitucional, donde lo importante es tener acercamientos, construir acercamientos. Y si el CIDED se convierte en un espacio de encuentro y de diálogo, entonces hemos empezado el buen camino. Y además quiero compartirles a quienes nos escuchan, vamos a darle la bienvenida a la doctora Carolina. Decirle que en nuestro modelo educativo, muy recientemente aprobado en septiembre del año pasado, tenemos uno de nuestros ejes es la interculturalidad y otro la inclusión y la equidad. Son ejes que ya se han institucionalizado, que inclusive se alinean y se apegan a un sistema de evaluación institucional, pero que a partir de todo el marco legal que hoy nos abraza, lo institucionalizamos. Por eso celebro muchísimo el desarrollo pues de este espacio de encuentro. Eh, Doctora Carolina Hernández, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por ser parte de este nuevo rumbo que toma el CIDET. Eh, Nos va a hacer favor de presentar las doctoras. Sin embargo, pues a nombre de toda la comunidad del CIDET y digamos la comunidad del Tecnológico Nacional de México, le agradecemos su participación. Me acompañan en este acto inaugural el doctor José del Carmen Orozco, quien es nuestro subdirector académico, y el doctor Armando León, quien es nuestro jefe de posgrado.
Y esta presencia personalmente me es muy importante porque es la que da eh, un carácter institucional a una perspectiva que no tiene que ser una norma, sino que tiene que ser una forma de entender el mundo, de entendernos y de entretejer y reconocer nuestro papel en la sociedad para que sea una mejor sociedad cada día. Pues muchísimas gracias. Eh, Voy a hacer una inauguración formal, si me lo permiten. Quienes están presentes en la sala les pediría que se pongan de pie, por favor. Bueno, siendo el día 24 de abril del 2026, eh, a las 12 del día con 9 minutos, declaro formalmente aperturado los trabajos del seminario Engrandando Saberes en Voces de Mujeres. Les deseamos, toda la comunidad del CIDED, les deseamos mucho éxito y enhorabuena por la iniciativa. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por su mensaje, doctora, y por la apertura. Me permito presentar a las autoridades que nos acompañan. Doctora Carolina Hernández Calvario, docente de la UAM, Universidad Autónoma de México, Unidad de Ixtapalapa. Doctor José del Carmen Orozco Santiago, subdirector académico del CIDED. Doctora Ileana Cruz Sánchez, coordinadora del seminario. Maestra Xóchitl Mora Gómez, coordinadora del seminario. Doctor Armando León López, jefe de posgrado del CIDED. A todas y todos, sean bienvenidas y bienvenidos. Ahora, escucharemos la introducción a este seminario, así como una breve semblanza por parte de nuestra distinguida ponente a cargo de las coordinadoras, la doctora Ileana Cruz Sánchez y la maestra Xóchitl Mora Gómez. Adelante. Gracias. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo espacio académico. Esperamos que sea un escenario de diálogo dentro del Tecnológico Nacional de México para la comunidad de este centro y quienes nos acompañan, quienes nos acompañan en línea. Agradecemos su presencia. ¿Por qué en el siglo XXI, encarrerado, en un mundo en donde las tecnologías que antes solo eran imaginadas en películas, seguimos abriendo espacio que den voz y visibilidad a las mujeres? ¿Por qué si vivimos en un momento histórico en donde se habla de equidad, de derechos, donde las mujeres pueden votar, ser directoras y hasta presidentas? Justo por eso. Las mujeres representamos el 51% de la población mundial. Sin embargo, aún existen muchas desigualdades en distintos ámbitos de la vida. A modo de contexto, sirva mencionar que en México las mujeres pudieron abrir cuentas bancarias sin la autorización de un hombre, ya sea marido o padre, a partir de 1962. Y esto parece trivial, pero no lo es. Tener una cuenta bancaria implica independencia financiera, decidir qué hacer con nuestro dinero, en qué gastarlo. En el ámbito académico, quiero mencionar que la Universidad Nacional Autónoma de México, en sus 116 años de vida, no ha tenido ninguna rectora. Y en un contexto más cercano, en nuestro Tecnológico Nacional de México, una institución con 78 años, apenas hace 25, en el 2001, Enriqueta González Aguilar fue la primera directora de un tecnológico en Saltillo. Y hoy día, en las 254 instituciones que conforman el Tecnológico Nacional de México, solo hay alrededor de 10 directoras, incluyendo a la doctora Adriana Castillo Rosas, quien dirige este centro desde hace casi 3 meses. El hecho de que las mujeres participen en la vida pública, en la ciencia, en la economía, da distintas posibilidades, sobre todo en términos de equidad. Y esta palabra tan llevada y traída se refiere a un principio ético que implica igualdad de oportunidades, reconociendo la diversidad y eliminando la discriminación. Además, es importante visibilizar qué hacemos las mujeres en el ámbito académico y científico, porque ver personas parecidas a nosotras, nosotros, nos permite imaginarnos posibilidades. Para una niña, una jovencita, saber que existen médicas, científicas, astronautas, les permite imaginarse ahí y construir futuros en donde sean parte de la ciencia.
para una mujer adulta, le permite atreverse también a contar su historia, a escribir un artículo, alzar la voz y decir, este es mi aporte. Además, nuestra mirada es diferente y en ese sentido permite crear una mejor ciencia, más diversa, humana, situada. Así entonces, este espacio académico nació de un estupendo marco, el cincuentenario de nuestro CIDET, con la finalidad de acompañar e intercambiar saberes que promuevan el pensamiento crítico, prácticas innovadoras y creativas desde las voces de mujeres científicas, a través del diálogo colectivo, en aras de la construcción de entornos académicos y tecnológicos más justos, inclusivos, libres de discriminación. Este espacio no es solo hoy, es todo un ciclo que esperamos llegue para quedarse, en donde el último viernes de cada mes escucharemos a científicas que desde sus trincheras investigan y comparten sus saberes, hallazgos, libros, reflexiones y proyectos. Así, la economía social, la comunicación, las tecnologías digitales, la investigación comunitaria, los sesgos cognitivos en la desinformación, el género y el modelo educativo del TEC-NM, Humanismo para la Justicia Social, cobrarán voz desde las mujeres. Sin más, agradezco a la doctora Adriana Castillo, agradecemos, permitirnos tejer estos espacios académicos diferentes, sororos y amables, y cedo el uso de la voz a mi colega, amiga y cómplice de sueños feministas, la maestra Xochitl Mora Gómez, para continuar con esta presentación. Gracias. Muchas gracias. Agradezco a mi querida colega y amiga de sueños, como lo dijo la doctora Ileana. El que hoy estemos aquí nos convoca a una pregunta fundamental. ¿Por qué es importante dar voz a las mujeres que hacen ciencia? Históricamente, la ciencia se nos presentó como un ejercicio de neutralidad absoluta, una visión, entrecomillado, desde ninguna parte. Pero hoy, citando a Donna Haraway, esta bióloga feminista que nos ha permitido reivindicar los conocimientos situados, damos voz a las mujeres porque es reconocer que la ciencia tiene cuerpo, tiene historia y tiene territorio. Como diría también otra grande de este gran esfuerzo, Bell Hooks, activista docente afroamericana, hablamos desde el margen, no como un lugar de carencia, sino como un sitio de resistencia y de posibilidad creativa para transformar la teoría en una práctica de libertad. Para reflexionar sobre esto, no podemos ignorar las omisiones que han cimentado el pensamiento moderno. Catherine Markal, escritora y periodista sueca, nos recuerda una paradoja brillante. Adam Smith, el llamado padre de la economía, afirmaba que el panadero no nos daba el pan por benevolencia, sino por un interés propio. Sin embargo, el propio Smith olvidó mencionar que él pudo escribir su titulada y famosa y afamada obra, La riqueza de las naciones, porque su madre, Margaret Douglas, le hacía la cena cada noche, sin cobrar un solo centavo. Ese silencio sobre el cuidado y de quienes lo han prodigado, las mujeres mayoritariamente, ha sesgado nuestra comprensión del mundo. Como nos enseña Cristina Carrasco, la economía no es solo el flujo de capital, sino la sostenibilidad de la vida. Sin los cuidados, este trabajo invisible, mayoritariamente feminizado, el sistema tecnológico y económico que hoy estudiamos simplemente colapsaría. Para profundizar en cómo estas voces están conformando una nueva ciencia social, tenemos el privilegio de recibir a una querida colega, cuya inteligencia solo es igualada por su sensibilidad humana, y quiero que conozcan un poco de su amplia trayectoria antes de escucharla. La doctora Carolina Hernández Calvario, ella, es doctora en economía, profesora investigadora de tiempo completo en el Departamento de Economía en la UAM, Unidad Iztapalapa, cuyo campo de especialización es la economía con intereses de investigación vinculados con las relaciones laborales, el análisis de los procesos productivos y la economía social y solidaria. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1 y es reconocida con el perfil PRODEP. En su trayectoria académica, ha impartido más de 100 cursos a nivel licenciatura,
Cuenta con una amplia publicación de libros, artículos y capítulos de libros. Ha sido investigadora responsable de distintos proyectos de investigación en la UAM, el más reciente, por nombrar algunos, titulado Aportes para la construcción de indicadores de bienestar en México bajo la perspectiva de la economía social y solidaria. Desde su perspectiva como economista y como mujer, y desde su interés en la incidencia socioambiental, participó como responsable administrativo del Programa Nacional Estratégico PRONACE de la CECITI, titulada Pasado, Presente y Perspectiva de la Transformación, Memoria, Documentación y Evaluación de 5 nodos del cambio postneoliberal. Y desde el 2023 participa en el Proyecto Nacional de Investigación de Incidencia, el PRONAI, con el proyecto titulado Alimentación Universitaria y Sustentabilidad de la Milpa a la Mesa. La doctora Carolina es integrante de la Red Institucional para el Fortalecimiento de la Economía Social y Solidaria y forma parte del grupo de trabajo Historia y Coyuntura, Perspectivas Marxistas, auspiciado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Y hoy nos acompaña con su charla titulada El papel de la mujer en la conformación de una nueva social. Querida Carolina, bienvenida al CIDED. Agradezco a las autoridades que nos anteceden por esta preámbulo y por esta inauguración al seminario. Cedo el uso del micrófono y bienvenida a este engranaje de saberes. Gracias, Caro. Muchísimas gracias. De verdad que me siento profundamente honrada por la invitación que me realizaron para estar aquí en el CIDET. Es la primera vez que pues estoy estableciendo contacto con estos fines académicos con ustedes y pues no me queda más que reiterar mi agradecimiento a las compañeras y doctoras Xóchitl Mora Gómez y a la doctora Ileana Cruz. Pues como se señaló en mi presentación, que espero que ustedes la estén viendo porque la compartí hoy en la mañana, yo les voy a ir diciendo cuando la vamos pasando. Yo no la alcanzo a ver aquí en mi pantalla porque qué bueno que vamos a privilegiar vernos las caras, pero como se señala en mi semblanza, la reflexión que yo les vengo a compartir es desde mi práctica como economista. Desde ahí espero efectivamente poder trazar estos puntos de encuentro para el diálogo que se pueda dar con las distintas disciplinas de donde cada una de ustedes provienen. Tengo que decir que cuando se me hizo esta invitación, lo primero que hice fue tomar mucha conciencia del lugar desde donde comenzaría mis reflexiones, porque el tema que se me propuso es un tema muy complejo y por lo tanto interesante a más no poder. Entonces, recordé que yo conocí a la doctora Xóchitl en un seminario académico que organizamos aquí desde la UAM, y en ese encuentro, después de haber escuchado a brillantes compañeras de Colombia y de Chile, salí muy motivada, así como estoy en este momento con ustedes, ¿no? Y después de esa motivación, me di cuenta de que soy una mujer producto de grandes luchas históricas, como ya se mencionó aquí en la introducción, pero esas luchas también están presentes. Y gracias a todas ellas, hoy puedo ser profesora e investigadora de la universidad que me arropó y poder conversar con otras mujeres que también están en estos centros tecnológicos súper importantes para el país. Ya que hicieron alusión a estas brillantes mujeres que nos han inspirado, yo también tengo a las mías, ¿no? En la sesión que tuvimos con la doctora Xóchitl, les comentaba que fue interesante porque antes de comenzar mi ponencia, después de escuchar a las compañeras de Sudamérica, yo pensé en mis propias inspiraciones. Y entre esas inspiraciones, pues tengo de distintas disciplinas. Por ejemplo, pienso en Eduana, esta brillante poeta y sacerdotisa de la antigua Mesopotamia, a quien hoy, a más de 4000 años, la racionalidad patriarcal no le alcanza para llamarla de otra forma que no sea la Shakespeare de la literatura sumeria, por haber escrito 1500 años antes que Homero el primer texto literario firmado bajo una autoría. Eneduana está ahí en la primera imagen. También pienso en Aspasia,
a quien Sócrates reconocía como maestra, pero que en nuestros textos de educación básica su nombre simplemente no aparece, como parte de esta invisibilización que comentó la doctora Adriana Castillo y que también siguieron las compañeras que tomaron el micrófono. Pienso también en Praxágora, esta valiente ateniense que logró instaurar un régimen comunista e igualitario en una Atenas que había sido dominada por los hombres. O en la rebelde Medea, que en nuestra imagen aparece muy brillante, que ella fue la que planteó de forma contundente los primeros cuestionamientos acerca de la maternidad, pero sobre todo defendió, a más no poder, el derecho que tenemos las mujeres de perseguir la sabiduría. Puedo seguir con las feministas victorianas contemporáneas de Adam Smith o seguir con Harriet Taylor, quien escribió un texto que el título es La esclavitud femenina y lo escribió en coautoría con su esposo, John Stuart Mill, aunque el único nombre en la portada que aparece es el nombre del famoso economista, así como la mamá de Smith que nos comentaba Xochitl. También pienso en las mujeres Marx, en Jenny y Eleanor, esas heroínas que pasaron por encima de las ruinas de la tecnocracia prusiana, de la aristocracia inglesa y que contribuyeron a la crítica de las desigualdades capitalistas de mediados del siglo XVIII. Todas estas líneas que ahorita les voy a compartir como parte de la reflexión, pues son inspiradas en las mujeres que la historiografía económica ha invisibilizado o no les ha dado su lugar o simplemente ha omitido de la memoria histórica de todas las distintas épocas por las cuales acabo de pasar y que se ven reflejadas ahí en las imágenes. Es como si eliminando los nombres de las narrativas de estas mujeres se pudiera efectivamente aceptar que la historia solo fue hecha por hombres y que nuestras mujeres científicas y revolucionarias no hubieran existido nunca, como si Ana Ilyinichna Yerisarova o María Ilyinichna Ulyanova solo hubieran sido las hermanas de Lenin y no sus camaradas de armas también, o como si el goce de los derechos elementales que tenemos ahora, como la independencia económica, que ya se mencionó por parte de la doctora Ileana, o el divorcio, o el voto, o la reducción de todas estas brechas salariales, no se hubiera logrado gracias a la práctica revolucionaria de miles de mujeres que con su lucha han enseñado que este mundo no se va a transformar solo con los hombres que estén cargando este peso de las transformaciones históricas. Entonces, con este preámbulo, pasaremos ahora sí a la siguiente diapositiva en donde les quiero mostrar cuál es la estructura con la cual pensé mi reflexión. La reflexión que les vengo a compartir consta de 4 momentos. En un primer momento, plantearé una reflexión para que todas y todos pensemos en torno a qué es la ciencia. En un segundo momento hablaremos sobre estos giros epistémicos que se están dando. Yo nombraré por cuestiones de tiempo y de cercanía con su estudio solo 3. Y después pasaremos a los retos que tiene la mujer economista en el siglo XXI. Traté de hacer esta reflexión de manera que cada una de nosotras y de los compañeros que nos acompañan también vayamos pensando en los retos que tenemos en nuestras propias disciplinas. Y cerraré con un cuarto punto que es la mujer en la economía social y solidaria, en donde tomé una categoría para que veamos cómo se puede ir haciendo la profundización y el avance y la actualización categorial que nos permita volver a recobrar la vocación de nuestras disciplinas después de las críticas que vayamos planteando. Entonces, para comenzar, en la siguiente diapositiva viene la pregunta: ¿qué es la ciencia? Y como bien sabemos, la ciencia es una actividad integral. La ciencia va a abordar la vida en todas sus escalas, ya sea en el terreno de la naturaleza del macrocosmos, como en el mundo microscópico o en el mundo social, que es lo que estudiamos desde las ciencias sociales, pero la ciencia también está en el pensamiento, esa forma en la cual nosotros vamos a construir las explicaciones o las respuestas o las soluciones a los problemas que vayamos presentando.
Por lo tanto, la ciencia tiene que ser vista como una institución social, es decir, como una forma de producir, acumular y sintetizar el conocimiento que ha sido generado por el ser humano. En nuestro país esto comenzó a reflexionarse hace poquito tiempo. De hecho, se materializó hasta el año 2022 de forma más integral cuando se presentaron las bases para una reforma constitucional dirigida a reconocer el derecho humano a la ciencia. Este derecho que es entendido como aquel que tiene toda persona de gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y de la innovación tecnológica. Entonces, si estamos de acuerdo en que la ciencia es un derecho fundamental de la humanidad, cuando menos debemos asegurarnos que exista un diálogo fructífero y permanente entre la comunidad científica y la ciencia y la sociedad en su conjunto, porque solo así es que vamos a poder hacer efectivo el propósito de que la ciencia sea vista efectivamente como un bien común, como una labor que va dirigida a mejorar la calidad de las y los ciudadanos y, por supuesto, del medio ambiente en general. Esta labor sin duda implica el involucramiento de más personas en el quehacer científico, de personas con más preguntas y con nuevas perspectivas. Y por eso esta charla es muy interesante, porque ese involucramiento de más personas nos lleva a cuestionarnos por qué las mujeres no estábamos incluidas en esta comunidad. Y así reiterar que cuando recibí la invitación para participar en este seminario, como pueden ver, me emocioné. Me emocioné porque pensé en todas las mujeres que han pasado por esta estructura científico-académica que fue erigida sobre un sistema patriarcal y que por su rigidez o por su poco sentido social provocó que muchas mujeres fueran perdiendo su vocación ante la falta de espacios o ante la falta de un impulso real, o por lo menos la aceptación de que se formara parte de manera honesta de lo que hasta hace unos años no podía llamarse comunidad científica. ¿Cómo iba a ser comunidad científica si había de principio un elemento de exclusión? Por eso yo creo que muchas de las aquí presentes estarán de acuerdo conmigo en lo complicado que ha sido abrirnos espacios de creación y de difusión de nuevo conocimiento. Todo esto porque no nos hemos puesto a reflexionar desde nuestras disciplinas de manera muy colegiada y permanente qué es la ciencia en sí mismo, cómo podemos ir aportando. En el caso de la ciencia económica, la reducción que yo ubico se expresa por la incapacidad que hay para explicar las causas reales de todo este movimiento de la historia y de todos los problemas sociales debido a la falta o bien a un uso incorrecto de los fundamentos teóricos y metodológicos. Es más, en economía se ha llegado al extremo de reducir a cero la influencia de las ideas que pueden transformar la sociedad desde la sustancia social misma, bajo una falsa premisa de que las sociedades solo pueden alcanzarse por una idea muy abstracta de progreso y únicamente bajo una idea muy abstracta de desarrollo tecnológico, ignorando todos los problemas éticos, ideológicos y hasta morales de los individuos que las están ahí impulsando. Por eso es que yo me pregunto, ¿quién es capaz hoy en día de analizar con exactitud en dónde termina la ciencia y en dónde comienza la tecnología? Porque a mi entender, la tecnología es un proceso transformador de todos los bienes naturales para el beneficio social. Y como tal, siempre va a estar de la mano con pues con este quehacer científico. Y es por eso que insisto que la ciencia tiene como propósito producir explicaciones objetivas y racionales del universo, y si es así, cuando menos debemos llamarnos la atención el hecho de que la ciencia tenga su origen en preceptos que hasta el momento se han presentado alejados de la realidad, ¿no? Hay hasta una idea como muy digamos, mitológica de muchos principios y axiomas que ya no se apegan
a toda esta necesidad práctica de resultados que es la función social que tenemos desde las universidades y los centros tecnológicos y los centros de investigación. Por eso es que yo sostengo que es momento de que juntas y juntos sometamos a la autocrítica todos los absolutos que durante años han limitado nuestro quehacer científico. Y para eso, por supuesto, que tenemos aportes en los últimos años. Estos aportes se han generado desde una materia epistemológica que es una base fundamental y que yo me permití en la siguiente diapositiva, pues tratar de enumerar al menos con tres de estos giros. ¿Por qué? Porque nos encontramos en un momento histórico, este momento en el cual nuestros fundamentos tienen que pensarse, reflexionarse y, si es necesario, reestructurarse. Cada día nos están surgiendo nuevos cuestionamientos en torno a las relaciones que tiene el conocimiento con las ciencias sociales y con el impacto real en la sociedad. Seguro que las y los aquí presentes han escuchado al menos hablar de estos tres giros epistémicos. Me refiero al ambiental, al decolonial y al feminista que se muestran ahí en la presentación. El ambiental, que grosso modo va a surgir de la necesidad de pensar el entramado que hay de las relaciones mundo-vitales, buscando generar, por supuesto, una nueva ética política que sea dirigida a fomentar una relación distinta entre el ser humano en sociedad y el ser humano con la naturaleza. Hay muchos autores que han aportado de manera interesante a este tema, como Arturo Escobar, como Leonardo Boff, como Humberto Maturana o Franz Hinkelamer, y autoras maravillosas como Oyeronki Oyegumi, quienes nos están invitando a romper con esta lógica que de entrada subordina la naturaleza a las relaciones del mercado impulsadas por un ser humano. Y con esta sólida formación histórica, pues estos autores han contribuido a desmantelar afirmaciones que hasta hace unos años parecían irrefutables. Estas que iban dirigidas a ver al capitalismo como un orden social que funcionaba casi de manera natural, que funcionaba así ya de facto entre individuos y mercados, y no pensaron toda la amplitud y toda la complejidad de la ciencia económica misma. Pensaba que yo no conozco, ahora que hice el recuento, un solo economista neoliberal que se sienta cuando menos incómodo hablando de algo así como naturaleza humana y que le atribuye a esta supuesta naturaleza rasgos como egoístas, agresivos, competitivos, individualistas o hasta patriarcales, aunque a veces no los nombren, ¿no? Para este tipo de economistas pareciera que nunca existieron las pensadoras y los pensadores que en sus trabajos fueron más allá de estos supuestos. Esto yo lo comparto desde la economía, pensando en cómo podemos ir espejeando con estos giros epistémicos, por supuesto. El segundo es el de colonial. Este giro tiene como propósito resignificar lo que se ha dado a nombrar como sur global. Esta región geográfica, política, social, geoeconómica, que ha sido entendida como una metáfora que le busca dar voz a todas y a todos los excluidos de un mundo con una racionalidad occidental muy limitada. Con esta expresión se dan, pues ahora sí que el impulso de políticas colectivas que buscan de forma muy solidaria hacer que las expresiones de discriminación y de exclusión social impuestas por una racionalidad de hegemonía y de totalitarismo colonizador, de ahí es su nombre, pues se vayan reflexionando y hasta depurando. Y se concibe como un giro epistémico esta decolonialidad, porque se contrapone con la idea de una historia universal y de una cultura ejemplar. Yo recuerdo que en mis cursos de primaria se hablaba de historia universal y a mí nunca me enseñaron la historia de Marte.
Nunca me enseñaron la historia de Plutón y nunca me enseñaron la historia que había hecho África o ni siquiera la historia de América Latina. La historia se resumía en no más de cinco, se reducía, perdón, a no más de 5 países. Y eso lo llamaban universal. De ahí que hay quienes llamen a esta propuesta como epistemologías del sur o como epistemologías de la conciencia histórica o del presente potencial como Hugo Semmelmann o filosofías de la liberación como Enrique Dussel, profesor que estaba en la UAM Iztapalapa, o José Bautista, que también él estaba vinculado con estas ideas. Hay antecedentes históricos. Siempre me gusta recurrir a lo histórico porque ahí hay un diálogo intergeneracional más profundo. Y ahí encontramos a Aníbal Quijano con sus teorías de la subalternidad. Pero también hay muchas científicas sociales que en estos momentos están realizando trabajos fenomenales. Pienso, por ejemplo, en Karina Ochoa, Katia Colmenares, Angela Davis desde Estados Unidos, solo por mencionar algunas, complementando a las que enunció en su intervención la maestra Xochitl. Entonces, el tercer giro epistémico es el feminista. Este giro que nace del reconocimiento de la imposibilidad real que existe dentro de los análisis de las opresiones de separar clase, raza y género. Este giro ha cobrado especial relevancia por el tema de la gratuidad del trabajo, este trabajo que realizan las mujeres y que no se paga. O también ha cobrado importancia por las diversas violencias que se han ejercido sobre nosotras y por el control social que ya ha quedado más visibilizado. Las profesoras que aquí me acompañan saben mejor que yo que hay muchas formas de burkas. Las burkas son estas ropas impuestas a las mujeres cuando salen de su casa en algunos países de la religión islámica que les cubre su cuerpo y su cara por completo. Pero puede también ser visto como una metáfora porque las burkas también encuentran expresión en las universidades del mundo, en las mujeres investigadoras que hemos sido invisibilizadas durante décadas. De ahí que es un gran reto el que tenemos de trabajar por un mundo distinto para nuestras alumnas. O sea, este diálogo intergeneracional nos ayuda mucho porque yo no viví violencias que se vivieron décadas atrás, pero también tengo el compromiso de que mis alumnas no vivan lo que yo he podido detectar y así las alumnas también van a ir avanzando en la construcción de una mejor sociedad, porque no podemos imaginar una nueva ciencia social si no consideramos todas estas transformaciones y si no llevamos todas estas reflexiones a nuestras aulas, si no llevamos las discusiones de los giros epistémicos que a su momento les describí, pero que también, como dicen por ahí, pongamos nuestro granito de arena para que efectivamente se contribuya a las nuevas generaciones para seguir afrontando los retos que se van presentando. Entonces, con estos importantes aportes que son los giros epistémicos, podemos ayudarnos a someter a manera autocrítica son los puntos que saltan en nuestras disciplinas, lo cual nos va a permitir analizar los fenómenos de una manera mucho más cercana a la realidad, porque a veces se dice que esto nos haría perder rigor. Yo creo que no. Yo creo que esta tarea de profundidad nos va a fortalecer cada una de nuestras disciplinas. Así vamos avanzando, porque nos va a demandar como mínimo el uso correcto de categorías, categorías a través de los cuales vamos a poder, como dice ahí en la imagen que les quise compartir, ordenar, pensar y volver a ordenar. O sea, al principio ordenar lo que se capta, qué es lo que estoy viendo y cómo puedo yo ordenarlo. Después, pensar no solo el fenómeno, sino pensar cómo pienso el fenómeno y cómo es lo que estoy aquí percibiendo. Y después ordenar todo lo que he estado pensando, que es otro reto que tenemos que ir haciendo. En la siguiente diapositiva ya me voy a centrar un poquito más en los retos que tenemos las mujeres científicas de la economía en este siglo, porque somos conscientes de que todavía hay muchísimo que aportar.
Comenzando, por supuesto, y por eso estoy motivada de estar aquí, con el diálogo que urge entablar o fortalecer con todas las ciencias sociales, con todas las ciencias concretas, las naturales y hasta las formas de pensamiento. Estas disciplinas que nos van a ayudar a distinguir conceptos que a veces los tenemos como muy, como muéganos, ¿no? Como muy em, revueltos y nudosos. Estos conceptos que les pongo aquí en la presentación son, por ejemplo, el de explotación, que yo siempre he dicho que viene de la mano de dominación y de opresión, pero aunque están siempre juntos, no son lo mismo, porque la explotación tiene que ser entendida como el intercambio desigual del valor. Esto que permitió a Adam Smith erigir a la economía como ciencia, este intercambio desigual del valor que podemos verlo de manera muy sencilla por el hecho de que alguien no reconoce el trabajo que realizamos y como no lo reconoce, pues no lo paga o lo paga poco porque no se está teniendo este verbo clarísimo que es el reconocimiento. Desde la ciencia política podemos tener el concepto de dominación, que es entendido como el intercambio desigual del poder. Y así podemos ir por la sociología con el concepto de opresión, que refiere al intercambio desigual del reconocimiento en sí mismo, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver que para los análisis siempre se va a requerir tener unos cimientos éticos. Y por éticos no confundamos con morales. Lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, está en la moral. La ética es la que estudia las distintas morales en una sociedad. La ética es la que estudia cómo una mujer puede estar a favor del aborto o no, y las morales, bueno, la moral que cada una tiene al decir sus argumentos de por qué sí y por qué no. La ética va a estudiar todas las morales que están conviviendo en un mismo momento y la argumentación que se va tratando. Esto es importante porque nos va a ayudar a resignificar el papel histórico que la ciencia ha jugado en un momento. Una reflexión importante en torno a los principios, en torno a los valores, en torno a las metodologías, viene por el lado del estudio de la ética. Y esto nos ayuda sí o sí a fundamentar o a justificar una racionalidad económica hacia un sentido o hacia otro. Y ahí podemos ver cómo se van construyendo los argumentos. Para estos propósitos, por supuesto que las y los economistas debemos acercarnos a otras disciplinas como la historia, ya que esta ciencia nos ayuda a entender la integración de procesos simultáneos, es decir, cómo el hombre y la mujer se han ido humanizando a lo largo del tiempo a la par que humanizan la naturaleza por este intercambio que mencionamos en el primer giro epistémico, pero también las relaciones sociales y todas las actividades que se van a desprender de estas relaciones. Es decir, cómo se ha ido modificando las relaciones sociales de producción, distribución y consumo vistos desde economía, pero cada una desde sus disciplinas, ver cómo se han dado estas transformaciones. Para eso, por supuesto, que contamos con el desarrollo de interesantes planteamientos que han sido realizados desde la segunda mitad del siglo XIX, hace más de 150 años. Estos planteamientos que documentaron la forma en la que se fue creando la división del trabajo que existen entre hombres y mujeres en cuanto a la procreación de la familia, en cuanto al desarrollo del antagonismo entre estos géneros y en las clases, o ver la influencia de estas categorías de clase y género en la derivación de situaciones de opresión, de dominación y de explotación. Yo les reviso que también les invito a que revisemos esta literatura que se hacía en el momento en el cual se fue gestando el capitalismo para que podamos verlo apenas naciendo, cómo se fueron presentando cada una de las formas y ya después ver su evolución y llegar hasta 2026, que es lo que nos va a permitir ver pues ahora sí, de forma mucho más integral todos los problemas que vamos discutiendo. La propuesta
esa que siempre discutamos a profundidad los textos, abordemos la vida y las condiciones laborales de las personas, pero con un uso de categorías que nos ayuden a precisar un poquito más. Ahora que mencionaba el siglo XVIII, pensaba en importantes mujeres que se basaron en esta literatura o en este diálogo que existían con otras compañeras y que fueron fundamentales para el siglo XX. Por ejemplo, estas pensadoras clásicas como Rosa Luxemburgo, como Clara Zetkin, como Alexandra Kollontai, quienes acompañaron movimientos sociales de gran trascendencia, como fue la primera legislación sobre seguridad social. Esto que permitía visibilizar los esfuerzos de las trabajadoras que realizaban no solo en su casa, sino también en estas fábricas que se estaban impulsando. Y con los notables esfuerzos de estas pensadoras se pudo socializar la protección de la maternidad de los recién nacidos. Lo que provocaron estas mujeres en su momento parecía que eran objeto de fuertes y disparatados ataques, pero para nosotras ha significado una posibilidad de vivir de manera mucho más cómoda y con posibilidades de ir ampliando estas reflexiones. Con la inspiración de estos esfuerzos, entonces voy a considerar que las mujeres economistas tenemos frente a nosotras muchos retos. Uno que a mi consideración es central consiste en reflexionar acerca de las transformaciones que hay entre la familia y el Estado, ya que bajo estas relaciones es que se dan estructuras económicas que impactan sobre las familias trabajadoras en los países. Vemos la forma en la cual, por ejemplo, las mujeres se volvieron trabajadoras asalariadas, pero no se les liberó de las labores de amas de casa y de madres. O bajo esta condición también podemos ir reflexionando en los cambios que se han producido en la vida familiar y en su relación con los cambios del Estado. Pensemos, por ejemplo, en lo siguiente, ¿no? Si en los hogares de hoy tanto el padre como la madre pasan la mayor parte del día fuera de sus casas, entregados, por supuesto, a una producción que dicho sea de paso con la diapositiva anterior, no con esa diapositiva, no se les está reconociendo el trabajo, de ahí los bajos salarios con los cuales regresan a su casa después de la jornada. El desafío que tenemos ante este escenario, por supuesto, que es proyectar otras formas, impulsar formas que favorezcan a la clase trabajadora en su conjunto, con especial atención, por supuesto, en las mujeres trabajadoras que son el sujeto más invisibilizado. A este respecto, pues han trabajado el tema brillantes mujeres que en su momento también hicieron grandes transformaciones. ¿Por qué? Porque asumieron un papel protagónico en el escenario social. Pusieron uno de los proyectos más ambiciosos, no solo de su época, sino también de la nuestra, porque consiguieron sustituir los trabajos individuales domésticos por una nueva forma de relación en la que se creara un sector especializado en actividades domésticas. Esto permitiría a las mujeres trabajadoras gozar de una condición de la que ya gozaban mujeres de otra clase social. Me refiero, por supuesto, a la creación de estas guarderías del Estado, a esta liberación de la carga que representa la realización de labores domésticas. Son debates que ahora se están dando en distintos marcos que impulsan nuevas normativas. Por eso siempre es importante entender cómo se van trazando los argumentos lógico-económicos que después verán su materialización en la vida social. La pregunta que de partida siempre tenemos que hacernos es ¿por qué la trabajadora asalariada debe extender su jornada haciendo tareas domésticas y además tareas que son sin pagos y que por las mismas tareas vemos que no
se les reconoce el trabajo y no tienen opción para vincularse con otras formas sociales que se han creado en el Estado mismo. Entonces, hay una serie de trabajos invisibilizados, hay una serie de temas que debemos tener en la mira para poder ir avanzando en formas que tengan como resultado una efectiva interculturalidad, una efectiva inclusión y una efectiva igualdad, como se mencionó al inicio de este evento. En la siguiente gráfica, bueno, en la siguiente diapositiva les muestro una gráfica que nos ayuda a, pues, ver cuál es no, la anterior, esa, que nos ayuda a ver un poquito la situación que se tiene en el país. Solo para compartir algunos datos a nivel nacional, las mujeres dedicamos casi 40 horas a la semana a las labores domésticas y de cuidados que no son remunerados. Es decir, una jornada diaria de casi 8 horas es lo que le estamos dedicando al trabajo. En la gráfica que aquí yo les muestro, viene el tiempo promedio dedicado al trabajo doméstico y el de cuidados no remunerados, que está desglosado, como pueden ver, por sexo, por tamaño de localidad, por pertenencia étnica y por condición de discapacidad. Son datos del 2024 y se presentan en horas semanales. Y estos datos nos advierten que, por supuesto, se ha dado una reducción en el tiempo de trabajo que las mujeres dedican a estas actividades, ya que en años anteriores eran mucho mayores. Pero todavía se presenta, como observan, una enorme brecha entre las horas trabajadas por hombres y las horas trabajadas por mujeres. Esto genera que del total del tiempo de trabajo semanal, las mujeres dediquemos un 64.8%, ¿sí?, al trabajo no remunerado de cuidados o trabajo comunitario o trabajo voluntario, mientras que los hombres apenas van a reportar un 30.9%. Esto es importante porque como los hombres dedican menos tiempo a estas actividades, pueden dedicar más tiempo de trabajo para las actividades que les generen remuneraciones en el mercado. Por eso lo que yo quiero resaltar es la importancia de la distinción de los niveles de abstracción. Cuando nosotros reflexionamos, no es lo mismo pensar en la palabra mujer que en la categoría mujer trabajadora, porque con los datos que yo les estoy mostrando, vemos que pensar en mujer trabajadora implica pues ya un análisis de condiciones de clase, implica una resignificación de este sujeto dentro de un eslabón de cadenas de luchas populares, por poner un ejemplo, o toda una complejidad que cada una y cada uno podemos ir pensando. Y también hacer esta distinción nos permite superar la simple descripción cuantitativa que muchas veces se hacen de nosotras. Por eso puse aquí esta grafiquita. No quiero que piensen que estoy diciendo que no sea importante asumirnos como parte de las 24 millones de mujeres que trabajamos en este país, sino lo que quiero es que nos cuestionemos por qué somos más expuestas a otras condiciones. Por ejemplo, el empleo informal. No, el 56% de nuestras compañeras ocupadas están bajo esta condición laboral. Lo que pretendo es que nos analicemos en toda nuestra complejidad, que cuando hablemos de mujer trabajadora se tenga plena conciencia de que somos un sujeto nuevo, un sujeto producto de nuevas relaciones, y que cuando hablemos de mujer científica tengamos también mucha conciencia de todas las relaciones sociales e históricas que nos están atravesando. Como yo les digo a mis alumnas y alumnos, cuando no sepan cómo plantear un sujeto de análisis, recuerden siempre que los sujetos son resultados de las relaciones sociales específicas. No es que el primero, no es de que primero surja un sujeto y después las relaciones. O si lo quieren ver de forma mucho más sencilla, el crimen genera al ladrón, no al contrario. No es que alguien haya amanecido muy ladrón hoy, sino que hasta que se hace la acción se genera un nuevo sujeto.
Por eso tomar conciencia de quiénes somos, de dónde venimos, cuál es la base sobre la cual elaboramos nuestros análisis sociales es muy importante, y si tenemos esta honestidad intelectual, tener claro que no se puede omitir tampoco el carácter político de los análisis que realizamos. Pues caray, hace un momento mencionaban a Adam Smith, y hasta Adam Smith, que es llamado el padre de la economía, discutía, eh, más bien, afirmaba que discutir de economía sin discutir de política, él decía que más que una locura era un absurdo. Por eso es que su obra más representativa, que es La riqueza de las naciones, fue pensada en un primer momento como un tratado de ética. Es más, los economistas, antes de llamarnos economistas, nos llamaban filósofos. Adam Smith es filósofo, profesor de ética ahí en la Universidad de Glasgow, y también dio cursos de moral. Sus primeros libros son Sentimientos morales, y entonces hay que ver cuáles son los cimientos y ver de qué manera va a impactar efectivamente nuestro trabajo. Solo así podemos encontrar una verdadera satisfacción de los resultados que se puedan lograr con todos esos argumentos científicos muy sólidos que estamos desarrollando en las universidades, pero si vemos cuál es la utilidad política que se les pueden dar a esos argumentos lógico-económicos impecables para mejorar la sociedad, pues ahí es cuando ya todo cobra mucho más sentido y hasta se renueva la vocación, esta vocación que también hay que pensar cómo nos surge. Entonces, en la siguiente diapositiva, ya para ir cerrando, muestro algunos avances en términos estatales de las reflexiones científicas que han realizado muchas mujeres cuyos nombres tampoco aparecen en la historia, pero que nos han ayudado a tener mejores condiciones ahora, o a proyectar mejores condiciones. Como todas y todos saben, y si no, pues para eso estoy yo aquí, para compartirles, siempre va a ser atribución del Poder Ejecutivo Federal presentar anualmente ante la Cámara de Diputados la iniciativa de la Ley de Ingresos y del proyecto de presupuestos de egresos de la Federación. Esta ley va a tener una aprobación que será facultad exclusiva de la Cámara de Diputados en su artículo 74 de nuestra Constitución. Este acto, que se realiza año con año, es de gran relevancia para las y los mexicanos, porque permite identificar el tipo de relación que se va a establecer entre el Estado y los miembros que lo conforman. Y a partir de este trazado de estrategias, el gobierno buscará recaudar la mayor cantidad de ingresos posibles y la forma en la que se propone distribuir dichos recursos. Todo esto lo menciono porque hay que entender que uno de los principales instrumentos de la política fiscal por el lado del gasto siempre va a ser el presupuesto público. Este presupuesto público que durante muchos años se ha elaborado sin esta perspectiva femenina o feminista que aquí estamos mostrando. Entonces, aquí lo que quiero mostrarles es que, partiendo de la premisa de que el presupuesto público no es neutral al género, sino que tiene un impacto diferenciado entre hombres y mujeres, porque hay un acceso desigual a las oportunidades y porque los roles socialmente designados en la sociedad no nos benefician a nosotras, es que se han dado una serie de modificaciones. Por ejemplo, en nuestro país podemos ver que, una vez comenzado la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha planteado el objetivo de la reproducción social integral. De ahí que se busque consolidar esta sociedad de cuidados, que en suma se trata de estos programas de carácter prioritarios que han sido impulsados en los últimos años. Hay programas de carácter prioritario que tienen que ver con la industrialización, que tienen que ver con la autosuficiencia y la soberanía económica, pero el que me interesa abordar para esta charla tiene que ver con el fortalecimiento de la función social protectora, que va a ser la base de este esfuerzo que hemos ido pues observando, del impulso que se ha dado a la política social. Esto que comenzó desde el año 2018
pero que se buscó asegurar en el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de la población. Entonces, aquí hay un claro énfasis en los cuidados que ha sido un tema que la actual administración ha detectado después de que se han escrito muchas publicaciones y después de que se han dado muchos argumentos lógico-económicos para que se visibilizaran en estos instrumentos de los que dispone el Estado. ¿Por qué? Porque hay que considerar que siempre hay una serie de intersecciones entre las distintas políticas. Entonces, aquí lo que quiero mostrarles es este anexo transversal, que es el 31, que se titula Consolidación de una sociedad de cuidados, que se hace por primera vez en 2026 y que se hace con la intención de cuantificar los recursos que ya se invierte por parte del gobierno mexicano en materia de cuidados. Y por supuesto que ayuda al trazado de acciones específicas de los programas presupuestarios conocidos como acciones transversales. Grosso modo, para no dar muchas vueltas, en el presupuesto de egresos de la Federación de este año se creó por primera vez este anexo dedicado asignando 466,000 millones de pesos, es decir, el 1,2% del PIB y el 4,6% del gasto neto total. Este monto supera la recomendación de la ONU. La ONU dice a los países que tienen que destinar 0,47% del PIB anual a sus cuidados durante una década. Entonces, aquí se están abriendo nuevas vertientes de análisis que tienen que ver, por supuesto, con la reetiquetación o la reclasificación contable de los programas que ya existen, pero bajo una nueva categoría transversal que busca prácticamente ampliar las transferencias monetarias universales sobre servicios de cuidado, de salud y continuar con estos programas de reducción de la pobreza y, por supuesto, de las brechas que hay entre hombres y mujeres. El último tema que me propuse avanzar, no sé cómo ando de tiempo, pero yo creo que es el que conecta más con la doctora Xochitl Mora, es el de la siguiente diapositiva de la mujer en la economía social y solidaria. En esta diapositiva lo que me interesa es que reconozcamos el papel de las mujeres en la actual dinámica económica, pero sin naturalizar que el trabajo que se realiza es meramente subordinado. Lo voy a decir de otra manera. A ver, en un trabajo reciente que presenté en el CIDE, se mostró que en las últimas décadas, aquí está el mapita, en las últimas 2 décadas, el porcentaje de mujeres ocupadas en el país registró un aumento del 40%. Pasamos de 15,4 a 24,3 millones de mujeres ocupadas. Pero pese a este significativo aumento en el número de mujeres dentro de la estructura laboral, apenas 718,000 de nosotras recibimos un ingreso equivalente a más de 5 salarios mínimos. O sea, es una cifra muy pequeña. Entre las razones que explican esta situación, destacan que el 75% de las mujeres ocupadas se han insertado en el mercado laboral bajo formas de trabajo subordinado, principalmente bajo formas de trabajo asalariado. Entonces, en el esquema que aquí les estoy mostrando, se muestran las mujeres ocupadas, se muestran las mujeres empleadoras, se muestran las mujeres subordinadas y remuneradas, y ahí es en donde está el grueso de las mujeres, o estamos el grueso de las mujeres. Todo esto lo menciono porque el ingreso principal de las mujeres, como también si lo analizamos en la clase en su conjunto, se llama salario, pero esto implica que las mujeres o muy poquitas, o sea, un porcentaje realmente bajo de las mujeres en este país reciben ingresos por rentas, por ejemplo. ¿Por qué no recibimos ingresos por renta? Porque no somos propietarias, porque no somos propietarias de fábricas, porque no somos propietarias ni siquiera de casas que nos permitan generar ese ingreso. Entonces, la intención es de que reflexionemos que
como se menciona ahí en la diapositiva, no somos propietarias y esto nos coloca en una relación de subordinación estructural. Y esto representa un enorme reto para la ciencia social que demanda esfuerzos que vayan mucho más allá de soluciones matemáticas que se presentan como carentes de juicios de valor y que como tal van a excluir de su marco analítico el examen de los problemas en sí. Por ejemplo, las actividades económicas que realizan millones de mujeres en el país no entran en esta estrechez de teoría que abiertamente es patriarcal, porque está cargada de dominación, y que nos permita ver cuáles son las formas y el auge que se tiene de las mujeres que participan en la economía social y solidaria. Esto ha abierto un nuevo canal de diálogo entre la comunidad científica y la sociedad en su conjunto. Este ejercicio va a dotar de nuevo contenido los planteamientos que sostienen que efectivamente la ciencia es un derecho fundamental de la humanidad y un bien común, y que podamos retomar de esta manera la labor dirigida a mejorar la calidad de los segmentos de la sociedad que durante muchas décadas fueron invisibilizados, como mencionó la doctora Adriana Castillo al inicio del evento. Entonces, hay que tener muy claro que no es lo mismo ser rígido que riguroso. Y si queremos ser riguroso, debemos incorporar todos estos elementos que han estado súper alejados de la ciencia y de los debates, y que por eso yo celebro enormemente que se esté ampliando este tipo de temas para la reflexión conjunta. Porque si partimos de entender a la ciencia económica como esta actividad integral que va a estudiar la diversidad de las relaciones de producción en todas sus escalas, en la escala local, en la nacional y también en la global, la tarea principal que tenemos las economistas es saldar la deuda con las y los millones de trabajadores que han contribuido a la generación de valor de este país, pero que bajo el aval de una teoría económica ortodoxa que redujo todo cambio y toda diversidad cualitativa a entidades cuantitativas iguales y constantes, hicieron que millones de mexicanas y de mexicanos fueran excluidos de los análisis contemporáneos, poniendo mucho más énfasis en las mujeres por los datos que se publican recientemente. Hace poquito salió el informe que elaboraron la Secretaría de Economía, la ONU y la CEPAL de la situación en México. Les invito a que lo vean porque ahí nos permite ver cuál es un diagnóstico, no solo elaborado desde México, sino de instancias regionales y globales para esta labor, ¿no? Lo cierto es que desde las universidades sí o sí tenemos que sentar las bases para una nueva sistematización teórica, una sistematización que incluya formas de organizar el trabajo que no conciban a la producción como algo separado de la reproducción social. Hay algunos esfuerzos que por supuesto se tienen que potenciar, por ejemplo, este inicio de comenzar a visibilizar a los sujetos de la economía social y solidario. De acuerdo con datos publicados por el INAES, el Instituto Nacional de Economía Social y Solidaria, a través del directorio que hicieron, que es el de Directorio Nacional de Empresas de Economía Social y Solidaria, ellos reconocen oficialmente que en nuestro país existen 8.810 unidades productivas vinculadas con la economía social y solidaria. Estos registros están muy por debajo de los que presenta desde la Universidad de Chapingo el doctor Rojas, en compañía con Cañedo, quienes en 2020 detectaron 18.000 sociedades cooperativas, 12.000, un poquito más de 12.000 dedicadas al consumo, 5.000 o un poquito más a la producción y casi 1.000 al ahorro y al préstamo. O sea, se estaban sumando más de 8.8 millones de cooperativistas en territorio nacional. Si a esto sumamos la existencia de los 10 millones de productores agrícolas que no están sujetos bajo una relación salarial por la misma actividad económica que los involucra,
pues vamos sumando más millones. Y hay otros trabajadores subordinados y remunerados que INEGI reconoce como que no están en negocios constituidos en sociedad. Entonces, la cifra al menos es de 16 millones de trabajadores y de trabajadoras que no están bajo estas formas de trabajo típicas que tiene una economía liberal. A ver, básicamente lo que tenemos que ir pensando aquí con base en este gatito que les puse es pensar cada una de nuestras categorías. Yo planteo la reflexión de la categoría trabajo, ¿no? ¿Qué es el trabajo? Porque muchas veces se confunde el trabajo con el empleo, pero el empleo per se es una relación de subordinación. Es un buen punto de partida reflexionar en toda su complejidad. Aquí les pongo unas flechitas que tienen la intención de diferenciar este trabajo castigo que se conoce como labor, de trabajo-creación, que es opus, ¿no? Esta distinción que nos dice, bueno, yo tengo que hacer un trabajo que no me gusta, pero es para obtener un ingreso. Y dejo de lado todo el trabajo que es propio del ser humano en tanto especie, que permite crear y co-crear nuevas formas. Y me llevó este planteamiento de reflexión categorial a criticar abiertamente o abrir al debate, cuando menos, pero un debate más público, el hecho de que la Ley Federal del Trabajo de nuestro país limite el trabajo como capacidad humana a una relación exclusiva de trabajo subordinado. En su artículo 8, esta ley define al trabajador como la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. Y más adelantito, en su artículo 20, dice que el trabajo, según la Ley Federal de Trabajo Mexicana, es el acto de la prestación de trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de salarios. Es decir, bajo estas leyes y bajo muchas formas teóricas que se han publicado, no se está visibilizando al trabajo de la economía social y solidaria y, por supuesto, al de las mujeres. O sea, estas estadísticas les falta muchísimo por ir afinando. Tenemos que pensar cómo derivan estas categorías o cómo se pueden ir actualizando, profundizando. Por ejemplo, si sabemos que el trabajo es el elemento central de la autocreación del ser humano, entonces hay que pensar de forma dialéctica cómo está íntimamente ligado el ser del ser humano con el proceso de trabajo en sí mismo y distinguir otras categorías como trabajo enajenado, trabajo desenajenado, que nos ayuda a ver los sujetos que se han generado. Entonces, ahora sí, ya para cerrar, porque me interesa mucho la reflexión con cada una de ustedes, en la última diapositiva, pues ya presento las consideraciones finales, sabiendo que hay una Agenda 2030 que se planteó hace algunos años, en los cuales se supone que un punto fundamental era lograr la igualdad de género, volver la igualdad de género una realidad. Y al mundo en general le faltan 4 años, porque esta agenda la hace la ONU y dice para el 2030, ¿no? Entonces, el 2030 está a 4 años y nos falta muchísimo por hacer. México es de los países más avanzados de acuerdo al informe que sacó la ONU recientemente de ver cómo vamos en 2025. Y aunque es de los más avanzados, este informe revela que solo 13 de las 68 metas analizadas, es decir, el 19%, muestran un ritmo y una tendencia adecuados. O sea, estamos lejos y hay países que están peor y nos quedan 4 años y no sabemos qué vamos a hacer, ¿no? Pero por fortuna, en México se ha ido avanzando, ya estos temas se ven en las universidades, es maravilloso. Y aquí en la presentación, pues les muestro un fragmento del capítulo 2 de la Ley General de Humanidades, Ciencias y Tecnologías,
que habla sobre el derecho humano a la ciencia y dice tal cual. El derecho humano a la ciencia se ejercerá conforme a los principios de rigor epistemológico, igualdad y no discriminación, inclusión, pluralidad y equidad epistémicas, diálogo de saberes, producción horizontal del conocimiento, trabajo colaborativo, solidaridad, beneficio social y precaución. Todas estas palabras no estaban en el lenguaje neoliberal y es una maravilla que ahora estén como ley y que nos permitan ahora a partir de ellas ir avanzando. Y como lo he prometido tantas veces, pero ahora sí ya voy a cerrar, me gustaría que nos fuéramos reflexionando que la frontera entre las ciencias y las humanidades es una frontera arbitraria. Por eso hay que procurar la creación de una verdadera comunidad que tenga como territorio, porque lo escuché la palabra al inicio de la presentación, una comunidad que tenga como por territorio el común, el saber común. Y como único obstáculo la ignorancia, ya sea porque no conozcamos estas leyes, porque no conozcamos categorías o porque no hayamos reflexionado de forma profunda nuestras disciplinas. Eso es algo que se tiene que superar o reflexionar en este momento, porque si queremos llegar lejos como sociedad, sin duda necesitamos tener a las ciencias y a las humanidades muy cerquita. Si no, vamos a quedar estancados. Entonces, con eso terminaría yo mi charla. Les agradezco mucho la atención y de verdad que no saben cuánto lamento no haber podido estar de forma presencial allí con ustedes. Muchas gracias, querida Caro, por este, pues como lo dijeron en los comentarios, lo están mencionando, por este gran recorrido que has hecho del papel de la mujer en la ciencia y particularmente en la ciencia económica. Em, Quiero que, bueno, voy dejando estos minutitos o segunditos, ¿no? Por el tiempo que tenemos para que quienes están en línea, pues vayan externando sus preguntas, sus comentarios, sus reflexiones, sus felicitaciones también, ¿no? Y bueno, las áreas de oportunidad también, todo nos suma en este momento. Y quiero saludar a los y las colegas de los tecnológicos de Colombia y Guatemala, sí, que nos están escuchando, que nos están acompañando y a quienes les agradecemos mucho su presencia y también a los tecnológicos de a lo largo y ancho del país que también nos están acompañando, docentes, hombres y mujeres interesados en esta temática y por supuesto grupos de estudiantes que también están acompañándonos. El día de hoy tuvimos una audiencia pues bueno, aproximadamente de 70, ¿no? Un poco menos de 70 participantes. Me parece que, bueno, con eso nos habla del interés que está empezando a tener este seminario. Así que creo que es importante decirlo. Abro entonces el micrófono para nuestra sala presencial, si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Ok, gracias. Pasamos el micrófono y mientras voy leyendo hacia mí las preguntas en línea. Adelante, maestra Bien, Juliana. bien, muchas gracias. Sí, sí. Ok, bien, muchas gracias. Primero, felicitarle, doctora Carolina, por este recorrido y compartirnos su amplio conocimiento. Bien, su servidora de un tecnológico de aquí de nuestro Sistema Tecnológico Nacional de México, en específico Campus San Juan del Río. Y la pregunta es en relación a los cuidados del tema que manejaba, que muy interesante. Las estudiantes que tienen bebés están consideradas en esa línea, en ese presupuesto, ya que su servidora tiene la oportunidad de dar clases en la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, donde la mayoría de los estudiantes son mujeres y varias de ellas tienen bebés y a veces truncan, limitan o ya no asisten a su horario completo por cuidar a su bebé, porque no tienen quien se los cuide.
Anteriormente había una beca para madres estudiantes, desapareció, no sé qué pasó, y pues bueno, esto influye mucho sobre las chicas que quieren continuar sus estudios, su preparación, su participación incluso en proyectos y convocatorias de diversa índole académica, pero por la atención al cuidado de su bebé, pues lo dejan, no lo hacen. Voy a agradecer su comentario. Claro que sí. ¿Cuál es su nombre? Juliana Tinajero, a sus órdenes. Juliana, muchas gracias, Juliana. Caro, ¿prefieres que te lea Ah, la siguiente o respondes? Como tú, como ustedes me indiquen. si quieres, ¿Respondo? sí, respondes, exacto, y ahorita leo la siguiente pregunta. Pues aquí respondiendo a Juliana, es muy interesante lo que va planteando, ¿no? Todas estas aristas que se están abriendo en materia legal se tienen que discutir en las universidades y qué bueno que se presenten problemas concretos y más en nuestros centros inmediatos de trabajo. Hay una frase que decía un economista que yo respeto mucho, que fue además fundador de la licenciatura de Economía en este país, ahí en la UNAM, don Jesús Silva Herzog, el abuelo, por supuesto, porque ya la descendencia es distinta. Él decía que si las universidades no sirven para atender los problemas de la sociedad, las universidades no sirven para nada. Esa es una frase muy dura que cuando yo la leí, se me estrechó el corazón y dije, a ver, ¿cuál es nuestra función social? ¿De dónde viene nuestra vocación? ¿Cuáles son los problemas que efectivamente quiero resolver? Y si tengo esa vocación de resolver problemas, no puedo ser insensible o ignorar los problemas más inmediatos. Me da mucho gusto que Juliana haya utilizado la voz para hablar de sus alumnas. Hasta donde entiendo, hay becas o hay programas de estímulo justamente para estas mujeres. De hecho, hay para mujeres madre y seguramente habría que ver, el rubro no lo conozco ahora, para las estudiantes que son madres y que quieren seguir con esta labor. ¿Por qué digo que seguramente podremos ir buscando? Porque lo que sí logré ver es que hay una visión que tiene que ver con una forma de integralidad de encontrar, de entender el sistema de cuidados, ¿no? De hecho, creo que así le llaman, sistema integral de cuidados. La pregunta es muy básica. ¿Quién cuida a las cuidadoras? Porque nosotras sabemos que las mujeres cuidan a los enfermos, cuidan a los niños, cuidan a todo, pero el Estado, que esa es la relación social que ahora tenemos que cuestionarnos. Nosotras, mujeres, como miembros del Estado, ¿cuál va a ser la relación que vas a establecer ahora conmigo? Y ahí es en donde la universidad da los argumentos lógicos, en mi caso lógico-económicos, y se van haciendo todas estos diálogos sociales. Entonces, no tengo bien el dato, no soy experta en temas ahí de cuidados. Consideré fundamental que supiéramos que este año por primera vez se tiene el apartado 31 transversal en el presupuesto o el anexo, así se titula, ustedes lo pueden buscar, y sobre eso ir reflexionando y viendo cómo atendemos aquí a las mujeres. Y si no está bien clara esta idea del sistema integral de cuidados, al menos saber que ya existe y que se puede ir profundizando en su análisis y por supuesto que en todos los espacios públicos se haga algo pues normal, hablar del sistema de cuidados de forma integral y que ya tengamos más claras las rutas para cuidar a nuestras cuidadoras. Es lo que se me puede ocurrir de momento, Juliana. Muchas gracias.
Muy buena tarde, Caro. Soy Alma Ramírez, estoy en el Tecnológico de Querétaro, parte del sistema, y con esto que estás justamente comentando, quisiera como acto de reflexión, justamente tuve oportunidad de ser, o tengo la oportunidad de ser parte de un proyecto a nivel nacional del sistema que es ser mentoras en temas del STEM, rompiendo la brecha de género. Y quisiera como retomar algo de lo que se tocó en el tema de la formación para nosotros las mentoras, que es acompañar justamente a otras mujeres, ¿no? Que están en formación en temas de ciencia, tecnología, matemáticas, que si de por sí en el tema de ciencias y humanidades en cualquier disciplina es complejo, en estas áreas es sumamente más complejo. Y quisiera recuperar algunas de las cosas que me resultaron de gran impacto siendo parte de mujer y en estos temas. Primero, eh, que no son ni siquiera las mismas condiciones, ya no siquiera el tema de ser mujer y hombres en el tema de ingenierías y en este tema de ciencias, ¿no? Inclusive reconocer, sobre todo, ¿no? Fue de mucho el impacto que tuve de observar datos, sobre todo en mujeres de estas áreas a nivel Latinoamérica, Perú, Colombia y otros países más sobre el tema de inclusive de raza. ¿No? Que tenían otras condiciones, inclusive también por temas de vivir en ciudad o vivir en zonas rurales. Y bueno, vuelvo a decir, temas que además se suman a condiciones de cuidado, inclusive en condiciones de espacio, ya no solo, como decía mi compañera del TEC de San Juan, para las estudiantes, sino para las trabajadoras, en temas de menopausia, por ejemplo. ¿No? No solo en las universidades, sino en el tema del trabajo, que nunca se tienen las condiciones o el apoyo cuando se está en esta etapa y que se tendrían que tomar. Esto pues, parte de lo que me gustaría no sumar a esta reflexión que hiciste y que a veces no se tiene totalmente invisibilizado y que le pega finalmente a un montón de cosas en el trabajo, no solo en la acción de la labor, como decías, sino inclusive de la relación en el bienestar de las mujeres. Muchas gracias, Caro. No, muchísimas gracias a ti, Alma. ¿Contesto? Ustedes me dicen. Sí, sí, adelante. Tenemos una más que se planteó en línea y con esa iríamos cerrando, Caro, así que adelante. Claro que sí. Es bonito estos encuentros porque nos escuchamos y vemos cómo, cómo se ha ido moviendo muchos aspectos. O sea, el hecho de que existan estos programas de mentorías da cuenta de que estamos incluso cambiando los sujetos. O sea, el sujeto típico del liberalismo económico es el individuo. No hay una forma de concebir la economía si no es por el individuo, el famoso homus economicus. Para esta corriente no existe el sujeto comunidad, no existe el sujeto nación, mucho menos el sujeto Estado-nación. Entonces, ahora que tú me dices que se está generando este sujeto comunitario a través de las mentorías y que hay estos diálogos y que se pueden ir solucionando problemas, dices, es una maravilla. ¿Cómo vamos a trazar nuevas teorías a partir de esta emergencia, visibilización de un nuevo sujeto y las relaciones que están presentándose? Hablabas de las mentorías de matemáticas. En el informe que les mencioné o que mencioné en la presentación, es el informe, ustedes lo pueden buscar, rumbo a la Agenda 2030, que como les dije, está elaborado por la ONU, por la CEPAL y por la Secretaría de Mujeres en el apartado o en el capítulo para México. Y ahí se muestran las brechas que existen también para las habilidades matemáticas, lectoras de los hombres y de las mujeres, y hay cambios sustanciales. No los tengo muy claros porque lo leí
porque correspondía, pero no lo estudié a detalle, pero hubo un dato que además me llamó mucho la atención. En el sexenio pasado, por primera vez en la historia de este país, la matrícula de mujeres en educación superior fue mayor que la de hombres. Y hay que ver si cuántas mujeres hay en nuestras universidades. Yo sé que varía dependiendo la licenciatura o dependiendo la disciplina, pero en nuestros salones ya es evidente este cambio. Y no se hizo porque de repente las mujeres dijéramos sí quiero estudiar, sino porque se fueron trazando una serie de condiciones que permitieron que ahora las mujeres también pudiéramos ir a estudiar. Y por eso me sigo pensando en la pregunta de Juliana de cómo apoyar a nuestras alumnas que tienen condiciones que representan pues una atención particular para que nosotras como parte del Estado las sigamos arropando como este sujeto comunitario ya está emergiendo, aunque de repente no le podamos dar el nombre completo. Pero ese informe puede ser también muy útil para documentar no solo el fenómeno, sino también para que cuando ejerzas tu función como mentora, pues al menos haya una idea em, general, si lo quieres, de lo que ocurre a nivel nacional e ir espejeando con nuestras localidades. Pero me pareció muy interesante tu participación. Muchísimas gracias, Alma. Gracias, Caro. Pues bueno, vamos con la última por el tiempo. Si se genera otra, pues las haremos llegar, por supuesto, para sus respuestas, pero vamos a leer esta pregunta que nos hace el maestro Servando. Hace tiempo leí acerca del Grameen Bank, este banco de los pobres, ¿no? El cual daba microcréditos a mujeres y debido a ello garantizaba un uso adecuado del recurso para beneficio de la familia. Considera que esta situación se puede extrapolar a mujeres propietarias y reflexiona él como regionalizando, ¿no? A la propiedad de hombres o mujeres en el caso mexicano y dice, es decir, que Arambuzabala tiene mayor conciencia social que Slim, por ejemplo. Esa pregunta última fue muy provocadora. Yo creo que el Sí. análisis tiene que venir, por supuesto, de clase, de raza y de género. Cuando les decía hace un momento que el liberalismo económico tiene un sujeto único, este sujeto está bien clarito. Este sujeto es hombre, es blanco, vive en el sur, perdón, vive en el norte y además es capitalista. Si de repente eres capitalista, pero eres moreno, no entras. Si de repente eres blanco y eres capitalista, pero eres argentino, tienes desigualdades con respecto a un inglés, ¿no? O sea, hay este análisis de intersectorial, ¿no? Que hay que ir analizando. Entonces, yo no podría de ninguna manera afirmar que Aramburu Zavala tiene más conciencia de clase bueno, más conciencia social. Tienen la misma conciencia de clase, tienen los mismos intereses, pero sí también podría pensar que Aramburu Zavala ha sido objeto de violencias que Slim no. ¿No? O sea, ahí también podemos ver como parte de este análisis. Estoy segura que a Aramburu Zavala o a muchas de sus amigas las han obligado a casarse con personas que ellas no eligen, por ejemplo. Entonces ahí hay que pues plantear en toda su complejidad esa situación. Ambos no me caen bien, pero hay diferencias también. Entonces, su tema, su planteamiento concreto del crédito también puede ser analizado en esta complejidad. Después de la privatización y la consecuente extranjerización de los bancos, la política monetaria de este país todavía es un campo de batalla real que se tiene por parte de por parte de la política económica y lo analizamos desde la economía política. ¿Por qué lo digo? Porque si nosotros pensamos en un sistema financiero, automáticamente pensamos en un sistema financiero privado. Es más, todas las clases que se dan de sistema financiero es privado. Y apenas el sexenio pasado nos enteramos que hay vehículos de financiamiento públicos. O sea, hay un sistema financiero público
Y con lo que menciona el compañero que tiene que ver con esta banca ética o finanzas solidarias, también hay un sistema financiero social y solidario muy poco explorado. Ven, hay una simultaneidad que está conviviendo, pero unas dos que están invisibilizadas y otra que se presenta como única. Entonces, hay mecanismos para impulsar el crédito social y solidario que no tenga una lógica de lucro y que potencie proyectos que tengan pues una condición local y una condición de crear valores de uso y no solo valores de cambio, ¿no? O sea, aquí nos obliga como ciencia social a no tener un modelo establecido y tratar de universalizar todo ese modelo, sino como parte de los giros epistemológicos, ubicar la relación, ubicar los sujetos y todas esas formas que se vayan dando. Yo soy de la idea de que el crédito tiene que ser prácticamente un derecho, o sea, esa privatización de las formas que permiten potenciar procesos productivos se va cuestionando cada vez un poco más en la disciplina económica. Las críticas que yo he encontrado que me han gustado más ni siquiera vienen de economistas, vienen de antropólogos. Hay un antropólogo muy interesante que se llama David Graeber, que habla justamente su libro sobre la deuda y el crédito y cómo te dice que el crédito viene antes del dinero. Y tú dices, ¿cómo el crédito viene antes del dinero? Sí, ahí te lo van explicando en sociedades muy interesantes. Entonces, las mujeres tenemos que ser propietarias en este país, trazar la política económica que fomente esta condición es tarea de pensarlas en las universidades y va a ser tarea de muchas otras compañeras para que se pueda volver una realidad. O sea, no es de que los avances sociales se creen en automático, ¿no? Es como cuando a las abuelitas les llega la pensión del bienestar y dicen, ay, gracias a Dios ya me llegó mi pensión. Y yo digo, hay las compañeras que lucharon años, décadas, que les aventaron hasta los policías, pues han de ser muy cercanas a Dios porque todo se va haciendo socialmente y en proceso, no son procesos automáticos. A nosotras aquí nos está haciendo mucho sentido decir, sí, las mujeres tenemos que ser propietarias, pero hasta generaciones futuras es cuando van a haber muchas mujeres propietarias y quizá no sepan cómo es que llegaron a esa condición. Igual que nosotras, y estamos en centros de educación superior y no nos hemos puesto a reflexionar cómo llegamos aquí. ¿No? Así es la sociedad, es muy bonita. Yo siempre tengo la plena conciencia de que las ciencias sociales son mucho más complejas que las ciencias naturales, porque aquí hay muchas voluntades, mucha política, una complejidad que, que va más allá de las leyes naturales que son ajenas a nuestros intereses o nuestras decisiones. Si de repente yo niego que exista la ley de la gravedad, no va a impedir que me caiga. Pero si yo niego que existe la explotación, ahí viene todo un debate, ¿no? Vean la complejidad que se da. Muy bien, muchas gracias, Caro. Creo que la respuesta fue bastante y atinadamente aclarada. Quiero leer por último un agradecimiento y felicitación que están haciendo nuestras colegas colombianas. Dice, gracias por nombrar las humanidades. Se requiere una academia humanizada capaz de transformar las prácticas pedagógicas en la formación integral de los futuros profesionales. Gracias nuevamente por tan interesante tema. Y con esta felicitación, mi querida Caro, infinita gratitud. De verdad, gracias por tu generosidad para compartir estos pensamientos, tus pensamientos y saberes. Y estoy segura que esta sesión permitirá continuar con la reflexión sobre la ciencia como bien común en el que se incluyan todas las miradas, por supuesto, las miradas de las mujeres. Así que infinita agradecimiento, mi querida Caro. Le voy a dar el uso de la voz al maestro Carlos, que es nuestro maestro de ceremonias, y seguimos con esta cierre. Gracias, Caro. Muchas gracias, maestra. A nombre de la comunidad del CIDET, agradecemos la valiosa participación de la doctora Carolina Hernández Calvario e invitamos a la doctora Adriana Castillo Rosas, directora de CIDET, realice la lectura de la constancia. Adelante, doctora.
Pero antes de leer la constancia, querida Carolina, yo pues quisiera agradecer este motivo de reflexión, el ponernos a pensar desde una mirada de una de ciencias sociales, pero que además cuando se abre una posibilidad de dialogar entre una de las ciencias de la educación, que es economía de la educación, y desde ahí observar el fenómeno que acabas de poner en la mesa. Muchísimas gracias, pero también gracias a toda la comunidad TecNM que nos está acompañando. Gracias, investigadoras, investigadores, docentes. Estudiantes, por ahí vimos que había todo un grupo conectado, es un punto de conexión, pero están nuestros estudiantes conectados. Qué bueno que esto ha sido motivo de encuentro. Un abrazo muy, muy fraterno a la comunidad de Clases Espejo que nos permite también difundir estos momentos de co-construcción académica a partir del análisis de temas sociales. Efectivamente, y lo hablamos en el sentido de que somos una institución que forma principalmente profesionales de la ingeniería, principalmente porque tenemos áreas sociales, áreas biológicas que se nombran como desde la licenciatura, pero en esto también es un enorme tema el aprender a escuchar desde las ciencias exactas, desde la ingeniería, estos temas que nos convocan, la tecnología que nunca estará separada de la sociedad, porque a final de cuentas, eh, pues todos los que participamos en ella somos también parte de una mirada humanista, una mirada humana, una mirada social. No existiría ni la ciencia ni la tecnología si no existiera sociedad primero, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, doctora. Es un enorme placer para nosotros haberte escuchado. El CIDET te espera como parte de la comunidad TecNM, Tecnológico Nacional de México. Y voy a leer ahora sí, si me apoyan, la constancia. Eh, el Tecnológico Nacional de México, a través del Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica, otorga la presente constancia a Carolina Hernández Calvario por haber impartido la conferencia El papel de la mujer en la conformación de una nueva ciencia social, presentada en el marco del seminario Engranando Saberes en Voces de Mujeres, el día 24 de abril del 2026. Para nuestros compañeros en Colombia, hoy es el Día del Libro. Querétaro, Querétaro, a 24 de abril del 2026. Muchísimas gracias, doctora. La agradecida soy yo, de verdad. Me siento muy contenta y espero visitarles pronto. Muchas gracias. Antes inclusive de dar, no sé si iba a comentar lo del registro. Sí. Gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora, también por la impartición de esta conferencia. Antes de concluir, les recordamos que este seminario se estará llevando a cabo el último viernes de cada mes hasta el mes de noviembre, exceptuando el mes de julio, por lo que les invitamos a seguir participando. De igual manera, en el chat se les ha compartido el proceso para la emisión de las constancias. En caso de que ustedes estén interesados en la constancia, a favor de llenar el registro que aparece en el chat mediante la liga que se les envió por parte del Departamento de Vinculación. Por último, agradecemos a todas y todos su asistencia y participación en esta primera sesión del seminario y les deseamos un excelente día. Muchas gracias.